Vamos a priorizar, como se ha hecho antes, sobre los puntos más relevantes de esta materia, ¿no? Vamos a empezar a hablar de qué cosa es la histología, ¿no? Todos sabemos que la histología es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos, ¿no? Y un tejido en realidad es la combinación o la unión, la agrupación de células similares entre sí que llevan una función en común y formando, de acuerdo a su organización, órganos o sistemas, ¿ok? Todas las células de un mismo tejido cumplen una similar función. Ahora, la estructura fundamental de los tejidos, como de todo ser vivo, es la célula. La célula es un organismo que está formado, o que es un sistema, se puede decir que es un sistema independiente. Está formado por una membrana, la membrana celular, que está rodeando al citoplasma o citosol, donde se encuentran los organelos. Y dentro de este citoplasma o citosol vamos a encontrar el núcleo, ¿no? En el núcleo vamos a encontrar la información genética de la célula, a grosso modo. Vamos a ir desmenuzando un poco algunos datos. Como les decía, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿no es cierto? ¿Qué atributos funcionales tiene la célula? Como todo ser vivo, la célula va a tener irritabilidad, va a responder a estímulos. La mayoría de las células van a tener una conductividad mayor, en mayor o en menor grado. Van a tener o tienen capacidad de contracción. Como todo ser vivo, pueden absorber y pueden asimilar nutrientes del medio externo y pueden incorporar dentro de su citosol sustancias que les permiten la respiración, sustancias que le van a permitir en algunos casos la locomoción. Así como incorporan sustancias, pueden eliminar sustancias y pueden producir secreciones o pueden producir excreciones, ¿no? La secreción son las sustancias que la célula va formando de acuerdo a su función. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas. O van a producir productos de excreción que van a ser eliminados mediante las vacuolas, con un proceso en el cual las vacuolas van a llegar a la membrana y van a ser expulsados al exterior. ¿Okay? Las células van a tener capacidad de crecimiento y obviamente de reproducción, ¿no? La reproducción es la base mediante la cual la célula va a formar y va a mantener los tejidos dentro del organismo. Las células se van agrupando de manera uniforme, presentando los cuatro tejidos o los cuatro tipos de tejidos básicos en el ser humano o en el mamífero. Los tejidos básicos, esto es importante que recuerden, son cuatro: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Ok? De estos cuatro tipos de tejidos va a haber otras subtipos de tejidos mediante el cual van a estar distribuidos en todo el cuerpo, ¿no? El tejido conectivo se basa en células rodeadas de una gran cantidad de sustancia intersticial, ¿okay? Que puede servir de sostén, puede servir de medio de transporte. El tejido epitelial básicamente sirve para cubrir al ser humano mediante la piel o cubrir cavidades, ¿no? Cavidades mucosas o serosas, ¿no? Peritoneo, pericardio, etcétera, pleura. El tejido muscular es un tejido especializado en disminuir y elongar su longitud, ¿no? Este tejido muscular va a tener características propias. Y el tejido nervioso se especializa, como ustedes saben, en la transmisión de impulsos eléctricos. ¿Okay? Cada uno de estos los vamos a desarrollar poco a poco. Bien, la pregunta número 1 dice, ¿no? Son tipos básicos de tejidos todos los siguientes, excepto, ¿no? El tejido muscular, el tejido conectivo, el tejido óseo, el tejido nervioso o el tejido epitelial. ¿Cuál dijimos? Habíamos dicho que los cuatro tipos de tejidos básicos son el muscular, el conectivo, el nervioso y el epitelial, ¿no es cierto? El tejido óseo
no es un tejido básico, ¿no? Es un tejido que, si bien es cierto, está distribuido en gran cantidad del cuerpo, del mamífero, el ser humano, pero no es un tejido básico. Los cuatro tipos de tejido básicos son el muscular, el conectivo, el nervioso y el epitelial. Muy bien, como habíamos mencionado, la estructura celular se basa en un núcleo y un citoplasma, ¿no? En el núcleo, como les vuelvo a repetir, está la información genética de la célula, ¿no? En el citoplasma están los organelos y la membrana, que es una membrana especial, vamos a ver más adelante, está rodeando y sirve, tiene cierta permeabilidad y cierta impermeabilidad dependiendo de cómo esté conformada. Las células, como su nombre o como lo que hemos mencionado, tienen la capacidad de reproducirse. Perdón, vamos a apagar el... Bien. Habíamos dicho que las células tienen la capacidad de reproducirse, tienen la capacidad de renovarse, ¿no? Todo tejido en el ser humano se desgasta con el uso, hay células que van a perder su función, hay células que van a morir, entonces tienen que ser reemplazadas. Hay poblaciones de células que se renuevan constantemente, hay poblaciones de células que no se van a renovar y hay poblaciones que tienen un estado de latencia y, si existe el estímulo, se empiezan a renovar en forma rápida hasta completar o llegar al tope para lo que se requiere la función. Las poblaciones que no se renuevan, que no tienen capacidad de proliferar, son las células del miocardio y las neuronas cerebrales. ¿Okay? Esos dos tipos de células, que son las más diferenciadas porque tienen una función específica, especial, no tienden a renovarse. ¿Okay? Al no tender a renovarse, son células que en general pueden hipertrofiarse, pueden mejorar la unión entre célula y célula, pero no van a llegar a proliferar, ¿no? Como les decía, en cambio, hay células que van a renovarse constantemente. ¿Okay? Las poblaciones que se renuevan constantemente en forma continua también pueden ser altamente especializadas, como por ejemplo las células sanguíneas. ¿Okay? Las células sanguíneas tienen una capacidad de renovación constante, todo el tiempo están renovándose y produciéndose nuevas células, y todo el tiempo también se están destruyendo las células que ya cumplieron su función y que ya han tenido una vida media, la vida media correspondiente a cada tipo celular. También las células del epitelio intestinal se van renovando constantemente. Por ejemplo, ¿no? Las células del epitelio intestinal cumplen la función de cubierta de la mucosa intestinal, cumplen la función de absorción, por ende tienen un tiempo de vida media. Se dice que el recambio, de acuerdo a dónde esté ubicado el epitelio de la vía digestiva, puede ser en promedio hasta de 3 días, ¿no? En 3 días puede haber un recambio. Lo mismo pasa con la piel, con las mucosas de la nariz, la mucosa de la boca, etc. Entonces son células que se van a estar renovando constantemente. Y el ejemplo, digamos, más constante, más importante, más común de poblaciones que tienen potencial de renovación, pero no se están renovando todo el tiempo, son las células del hígado, ¿no es cierto? Los hepatocitos. Tienen función altamente especializada, pero ¿cuál va a ser su característica? Van a conservar la capacidad de dividirse, si es que existe el estímulo necesario para ello. ¿Okay? Bien. La pregunta 2 vamos a contestar y dice, de entre los siguientes tipos de células, ¿cuál es la que posee la mayor capacidad de renovación? Las neuronas, la microglia, los hepatocitos, los glóbulos blancos o las células miocárdicas. A ver, las neuronas, no es cierto. La microglia, tampoco. Son células especializadas que están en el sistema nervioso central. La microglia no
no tienen función de renovación. Las células miocárdicas habíamos dicho que tampoco. Les queda dos: los hepatocitos o los glóbulos blancos. ¿Cuál es de entre los dos las que creen que ustedes que tienen mayor capacidad de renovación? Los que tienen mayor capacidad de renovación son los glóbulos blancos, ¿ya? Los glóbulos blancos. Los hepatocitos se pueden renovar, ¿no? Se pueden renovar si es que hay un estímulo, ¿no? Es más, es muy mentada, digamos, la capacidad que tiene el hígado de una renovación, de una hipertrofia, de una proliferación, ¿no es cierto? Cuando existe el estímulo, cuando hay una resección hepática o un daño en el hígado. Pero los glóbulos blancos, de lejos, son una de las poblaciones que más rápidamente se renuevan y más alta capacidad de renovación tienen. Esta capacidad de renovación, ¿no? De renovación celular, de que se produzcan nuevas células cada vez, se da mediante un ciclo, ¿no? A ese ciclo se le llama el ciclo celular. El ciclo celular es una sucesión de hechos que se repiten indefinidamente en el tiempo. Todo el tiempo la célula puede estar en el ciclo celular. ¿Ok? El ciclo celular va a consistir en dos partes. Una, que es la división celular propiamente dicha, que se llama mitosis, y la otra, que es el periodo de interfase, ¿no? La interfase se produce entre el final de una división celular de la mitosis y el inicio de la siguiente división celular. ¿Ok? Se divide la interfase en la subfase G1, S y G2, ¿no? Este es un esquema que le sirve para entender cómo es el ciclo celular. ¿Ok? La mitosis, como habíamos dicho, es el periodo de división celular, ¿no? La mitosis empieza acá, ¿no? La división celular, en esta zona. El G1, que está en amarillo, es el lapso intermedio entre el final de la mitosis, que se produce acá, y el comienzo de la fase S. ¿Ok? El comienzo de la fase S. La fase S es la preparación o la duplicación, digamos, del ADN para prepararlo para la fase G2. Entonces, el periodo o el lapso del G1 es donde se empieza a chequear el código genético. Luego tenemos la segunda fase, que es el periodo o la fase S, que es donde se va a producir la duplicación del DNA, ¿no? Del ácido desoxirribonucleico. Después va a pasar a la fase G2, ¿no? Es el espacio entre el final de la fase S y el comienzo de la mitosis, ¿no? Aquí ya se encuentra la célula preparada para realizar la mitosis. Se realiza la mitosis y las células o las otras dos células van a presentar o van a pasar otra vez al periodo G1. Si es que están en ese ciclo celular, ¿no? De constante división, este ciclo va a persistir todo el tiempo. Si es que la célula va a pasar a un estado de reposo, va a pasar al periodo G0, cuando no se está reproduciendo. ¿Ok? Cuando no se reproducen, las células salen del ciclo celular y pasan a la fase G0. ¿Ok? Y están a la espera de que se produzca el estímulo para que vuelvan a entrar al ciclo celular. Este es un video que les muestra en forma continua y rápida cómo es la división celular. Vamos a ver aquí las fases de la mitosis, que después vamos a desarrollarlas una por una. ¿Ok? Vamos a bajar un poquito de volumen, ¿no? Ahí se meten dentro de la célula. Este es el citoplasma, se encuentra el núcleo. ¿Qué va a pasar en el núcleo, ¿no? En el núcleo los cromosomas van a empezar a diferenciarse, van a aparecer los centriolos, que se van a dirigir al campo ecuatorial, a los polos, y los cromosomas se van a alinear en la línea ecuatorial. Se van a elongar y van a empezar a subdividirse por la parte central.
para después migrar hacia los polos. Cuando migran a los polos están listos para otra vez la sustitución de la membrana nuclear y la subdivisión o la división del citoplasma y la formación de dos nuevas células, ¿no? Y así constantemente en los millones y millones de células que hay en el organismo. La mitosis, entonces, es un ciclo constante, no existe una división exacta entre fase y fase, ¿no? Es una división constante. Entonces, la mitosis tiene la finalidad de obtener dos células hijas idénticas a la célula madre, con igual número de cromosomas que la célula madre. Y tiene fases. Las fases de la mitosis son las siguientes: la profase, la metafase, la anafase y la telofase, que lo hemos visto en el video, pero que para su entendimiento se divide así en forma esquemática en 4 fases, a pesar de ser un proceso continuo. ¿No? La primera fase es la profase, ¿no? ¿Qué va a pasar en la profase? Los centriolos van a emigrar a los polos opuestos. Van a aparecer los centriolos y se van a empezar a dirigir a cada uno de los polos. La cubierta nuclear, ¿no?, de la membrana nuclear va a empezar a fragmentarse, ¿no?, y va a empezar a desaparecer el núcleo. Se va a formar el uso mitótico, y como se forma el uso mitótico y la membrana nuclear empieza a fragmentarse, el núcleo va a desaparecer. ¿Ok? Va a desaparecer el núcleo y los cromosomas tienen al inicio un aspecto doble, ¿no? Más adelante van a empezar a formarse así, ¿no?, como una formación cilíndrica. En la metafase, los cromosomas que estaban no condensados se empiezan a condensar, ¿no?, como si se concentraran, se hacen como más chicos y se ven más claramente, incluso al microscopio electrónico, y se van a empezar a alinear y a formar en la línea ecuatorial, ¿no? Esa es, digamos, la característica de la metafase, ¿no? Se alinean a la línea ecuatorial. En la anafase, que es la siguiente fase, cada cromosoma se va a segmentar por la mitad a nivel del centrómero, ¿no? El centrómero es la parte central del cromosoma. Y como se divide en la mitad, cada mitad de cromosoma se va a dirigir hacia el polo correspondiente donde está el centriolo. ¿Ok? Entonces va a migrar de la línea ecuatorial hacia los polos los cromosomas en esta fase. Y en la siguiente fase, que es la telofase, ¿no?, va a surgir una constricción en la zona media de la célula, ¿no? Esta constricción en la zona media, que le van a llamar el surco de segmentación. A partir de ese surco se va a empezar a dividir la célula y van a formar dos células hijas, ¿no?, idénticas a la célula madre. Si la célula va a continuar en su división o va a seguir dividiéndose y formando otras células hijas, va a pasar al periodo G1, ¿no? Y si no es así, va a pasar del G1 al G0, ¿no?, y se va a mantener en ese periodo a la espera del estímulo para poder dividirse. Ok. En la mitosis les pueden preguntar las fases, ¿no es cierto? La pregunta 3 dice: ¿en qué fase de la mitosis los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, ¿no? Están al centro. Profase, metafase, anafase, telofase o interfase, ¿no? ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial? Habíamos dicho que era la metafase, ¿no es cierto? Están alineados en la línea ecuatorial, preparados para dividirse y para migrar a los polos y luego esperar la división celular netamente dicha. Muy bien. Hay eventos que ustedes deben recordar de cada fase, ¿no? En la profase es la preparación, básicamente es la preparación de la célula para la futura división. ¿Ok? Se forma el uso mitótico, aparecen los centriolos y se dirigen a los polos. En la metafase se van a empezar a alinear los cromosomas en la línea ecuatorial.
En la anafase se parten y migran, y en la telofase se recomponen. ¿Ok? Básicamente eso es lo que hay que recordar. En la profase es la preparación. Profase, se prepara para la mitosis. En la metafase se encuentran los cromosomas en la línea ecuatorial. En la anafase se parten y migran, y en la telofase se subdivide ya la célula y se llama esta la fase de recomposición, ¿no? Aparecen la membrana nuclear y se divide el citoplasma por el surco de segmentación. Muy bien. La célula tiene su núcleo, tiene su membrana y tiene en el interior el líquido donde están los organelos celulares, ¿no? Estos organelos celulares están dentro del citoplasma. Los organelos citoplasmáticos se los puede dividir en membranosos, aquellos que tienen membrana celular, como las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, ya sea rugoso o liso, el aparato de Golgi, las células o vesículas secretorias o vacuolas, y los lisosomas, que son los que contienen enzimas de digestión. Y los no membranosos van a ser los ribosomas, ¿no? Los ribosomas que pueden ser libres o polisomas. Los ribosomas se encargan de la síntesis proteica. Los microtúbulos están relacionados a la formación de flagelos, a la locomoción de las células. Los centriolos, los cilios y flagelos, que están formados por microtúbulos, y los filamentos. ¿Ok? Los filamentos. Vamos a ver rápidamente lo más importante de cada uno. La pregunta 4 dice, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes o de los siguientes organelos celulares carece de membrana? El aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático o los ribosomas. ¿Cuál dijimos? Los ribosomas, ¿no es cierto? Recuerden, los ribosomas están involucrados en lo que es la síntesis proteica, ¿ok? Es su principal función. Ok, la siguiente pregunta, la 5, dice, no es un organelo celular, ¿ok? ¿Qué dice? La mitocondria, el retículo endoplasmático, el nucleolo, los ribosomas o los lisosomas. ¿Okay? No es un organelo celular, dice. La mitocondria, el retículo endoplasmático, nucleolo, ribosomas o lisosomas. El que no es un organelo celular es el nucleolo, ¿no? El nucleolo es una parte de la célula, igual que la membrana, el citoplasma y el núcleo. Los organelos celulares en general están nadando, están flotando en el citoplasma, ¿no? El mitocondrio, la mitocondria, el retículo endoplasmático, los ribosomas y los lisosomas están en el citoplasma. Bien, la célula, así como que tiene organelos celulares en el citoplasma, tiene una membrana especial que la está cubriendo, ¿no? Es la estructura más externa de la célula. Esta membrana es una membrana especial. Está formada por 3 láminas. Una bicapa de lípidos, o sea, 2 capas de lípidos que están integradas por fosfolípidos y colesterol. Están fusionadas por fosfolípidos y por colesterol. Tienen una porción hidrofoba en la región central, ¿no? Y una porción hidrófila en la porción externa o en la parte externa. Vamos a ver más adelante. O sea, al centro la membrana es hidrofoba, no absorbe agua, pero a ambos lados, tanto hacia el lado externo como hacia el lado interno, tienen porciones hidrófilas. Además de esta bicapa de lípidos, vamos a encontrar también proteínas. Integrales se llaman o intrínsecas, o periféricas o extrínsecas. Estas proteínas tienen muchas funciones. Tienen función de receptores, por ejemplo, ¿no? Receptores de células, receptores de enzimas. Tienen funciones como carriers, funciones transportadoras, para llevar sustancias de un lugar a otro de la célula, ¿no? Este es un esquema de lo que es la membrana celular. Este es el exterior de la célula, este sería el interior de la célula, donde está el citosol. Aquí está la bicapa lipídica, ¿okay? La bicapa lipídica que va a tener una porción
hidrófila o hidrofila ahí en hacia el lado externo, hacia el lado interno, y una porción hidrofóbica de fosfolípidos hacia la parte central. Además, van a tener proteínas extrínsecas, proteínas periféricas, ¿no? Estas que van a servir, como les decía, de receptores, de carriers, o van a ser receptores de enzimas también. ¿Ok? Es una membrana compleja, pero que no es totalmente impermeable, ¿no es cierto? La membrana celular da paso para estructuras, para sustancias que pueden entrar a la célula y pueden servir de nutrientes o de sustrato para producir sustancias, otras sustancias nuevas, o también sirve como medio de paso para excretar sustancias que se producen dentro de la misma célula. Muy bien. La pregunta 6 dice, la bicapa lipídica de la membrana celular está formada fundamentalmente por, dice, ¿no? ¿Por qué? Fosfolípidos y carbohidratos, carbohidratos y colesterol, fosfolípidos y colesterol, proteínas y carbohidratos, o colesterol y proteínas. ¿Qué habíamos dicho? Fosfolípidos, ¿no es cierto? Con colesterol, ¿no? Esa es la bicapa lipídica, ¿no? Fundamental en las membranas celulares. Ok. Si la membrana celular está rodeando al citoplasma, y dentro del citoplasma hay otro organelo que es el núcleo, en el citoplasma como tal, en ese líquido que está bañando al núcleo, vamos a encontrar los organelos celulares. Vamos a hablar de los más importantes. Uno de los más importantes son las mitocondrias, ¿no? ¿Qué cosa es las mitocondrias? ¿O qué son las mitocondrias? ¿No? Las mitocondrias son organelos celulares membranosos, ¿no? Tienen membranas. ¿Cuál es su característica principal? Estos organelos van a tener cadenas de enzimas que van a estar encargadas del aparato o del metabolismo respiratorio de la célula. ¿Ok? Aportan a la célula, dice, gran parte del ATP y se les ha llamado la central eléctrica de la célula. La respiración celular se produce usando oxígeno para producir energía en forma de ATP. ¿Ok? Existe un ciclo de oxidación acá dentro de las mitocondrias, que la función final es la producción de energía, que es la producción de ATP. ¿Ok? Este ATP se va a producir en las mitocondrias, ¿no? Por eso es que las mitocondrias son las centrales de energía de la célula. ¿Ok? Cuanto más producción, más energía tenga que gastar la célula para su función, más mitocondrias va a tener. ¿Ok? ¿Qué otro organelo celular vamos a encontrar? Vamos a encontrar el retículo endoplasmático, ¿no? Como su nombre lo indica, el retículo endoplasmático es una especie de red, ¿no? Una especie de red formado por unas membranas que van a ir desde el núcleo hasta la membrana celular. ¿Estas membranas para qué sirven? Dentro de las membranas vamos a encontrar vesículas, podemos encontrar ribosomas, liposomas, vacuolas, que lo que van a hacer es, van a servir de transporte de sustancias del núcleo hacia la membrana celular para poder excretarlas. O también puede servir de transporte de sustancias que van a entrar por la membrana celular y tienen que llegar al citoplasma. Cualquiera de los dos caminos puede llegar, ¿no? Esa es la función del retículo endoplasmático. Ahora, esta red de retículo endoplasmático puede tener al microscopio dos formas, ¿no? Se puede ver de manera lisa, ¿no? Porque no tienen ribosomas, y puede existir un retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué? Por la presencia de los ribosomas, ¿no? Los ribosomas son organelos, como si vieran ustedes granos de arena, como si hubiera granos de arena, así se ven al microscopio, dentro del retículo o alrededor del retículo endoplasmático. Por eso viene su nombre, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Es una microfotografía donde se hace la comparación del retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso,
Acá existen los ribosomas. En esta zona hay vesículas, hay vacuolas, pero ribosomas no hay, ¿no? Por esa razón que tiene ese aspecto. Entonces, si les preguntaran, el retículo endoplasmático rugoso se caracteriza por tener, ¿qué cosa? En su estructura, los ribosomas, ¿ok? Y los ribosomas, no se olviden, son importantes, ¿por qué? Porque intervienen en la síntesis proteica, ¿ok? La síntesis proteica. Muy bien. Hablando de la síntesis proteica, diremos, esto van a verlo más en bioquímica, ¿no? Pero, ¿cuál es, digamos, la esencia de la síntesis proteica, ¿no? La síntesis proteica tiene dos pasos principales: la transcripción y la traducción. La transcripción se va a llevar en el núcleo, ¿no? En el núcleo celular, la transcripción va a pasar la información que contiene el DNA, el ácido desoxirribonucleico, al RNA, ¿okay? El DNA va a ser atacado por una enzima que se llama la RNA polimerasa, que va a subdividir o va a dividir la doble hélice del DNA para que sea copiado sobre un molde de RNA. A ese RNA de molde se le va a llamar el RNA mensajero. ¿Mensajero por qué? Porque va a enviar, ese RNA va a viajar como mensaje hacia el citoplasma, donde se va a producir en los ribosomas la traducción. ¿La traducción de qué? De este RNA mensajero en proteínas. O sea, ¿qué cosa va a hacer los ribosomas? Los ribosomas van a traducir la información que tiene el RNA mensajero en cadenas de polipéptidos y finalmente en proteínas. Entonces, ¿qué van a recordar ustedes en esencia de la síntesis proteica? Que tiene dos pasos principales: la transcripción y la traducción. La transcripción se da en el núcleo y la traducción se da en el citoplasma, ¿no? Ayudado por los ribosomas, ¿no? Los ribosomas son organelos que van a estar viajando por todo el RNA mensajero con la finalidad de producir proteínas, ¿ok? Que es lo que nos interesa ahorita.